Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy Lizeth Ponce y nuevamente estamos aquí haciendo entrevistas. El día de hoy tenemos a la doctora Flor Fierro, quien nos va a platicar un poquito sobre el tema de transparencia. Próximamente también la vamos a tener en Construyendo Parlamento hablándonos sobre otros temas, pero este día hablaremos de transparencia. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás, licenciada Lisette? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de participar en estos ejercicios que acercan a la ciudadanía con el funcionamiento de la administración y la toma de decisiones. Muy bien, muchas gracias, doctora, por haber accedido a este espacio. Doctora, quisiéramos que nos diera una pequeña presentación sobre usted para que la puedan conocer un poquito más los que nos están viendo. Claro que sí. Bueno, yo soy oriunda orgullosamente cachanilla, soy de Baja California. Mi nombre es Flor de Jazmín Fierro Silva. Estudié aquí en CETIS Universidad la licenciatura en Derecho. Estudié una especialidad en Derecho Constitucional Lengua ABC. Posteriormente me voy a la Ciudad de México a buscar oportunidades tanto escolares como laborales para ampliar más mi horizonte, y estudié en la Universidad Anáhuac Norte la maestría en Derecho Corporativo, un diplomado en Planeación Estratégica y el doctorado en Administración Pública. La vida me dio la oportunidad de poderlo cursar. Siempre tuve la inquietud de que un abogado pudiese aterrizar las leyes en políticas públicas. Entonces, soy candidata a doctora en administración pública, estoy en el proceso de tesis, de terminar la tesis doctoral, y pues aquí estamos a tus órdenes. Doctora, quisiéramos saber qué es lo que la ha motivado durante su vida a ir eligiendo estos temas. Ya nos habló ahorita un poquito sobre el poder como abogada, tocar los temas de políticas públicas, pero quisiéramos saber un poquito más. ¿Qué la ha motivado? Eh, bueno, siempre me llamó la atención que el país mejorara. Siempre me llamó la atención la necesidad del ciudadano. Eh, yo empecé litigando mercantil y después me di cuenta que lo mío era defender al ciudadano, y cuando me dan la oportunidad de incursionar en la Conagua, primero empecé en la Conagua porque llevaba un asunto en contra de la Conagua y luego me invitaron a participar. Pues dije, perfecto, ¿no? A mí los temas hídricos fue lo primero que a mí me llamó la atención, precisamente porque en 2008, que fue cuando inicié, pues no estaba tan de boga el tema. O sea, había una escasez, pero no como ahora. Y yo decía, bueno, es un tema innovador. Entonces, desde la trinchera del derecho se pueden lograr muchas cuestiones. Y después, cuando viene todo el movimiento en Mexicali de la cuestión del transparentar los recursos, la obligación del funcionario público de servir y no servirse, y cómo el ciudadano podía parametrar que estaba sirviendo, siempre me llamó mucho la atención. Y cuando se crea el IFAI, eh, me puse a leer la iniciativa, y después cuando se hace un órgano autónomo que es el INAI, que es muy trascendental porque no es juez y parte el gobierno, pues se me hizo un cambio muy interesante, ¿no? Y así me fui acercando, y después en mi profesión me ofrecieron ser titular ahí en el Estado de México, Sistema Gabos de Whisky Lucan, me ofrecieron ser titular de la unidad de transparencia, y acepté encantada porque dije, bueno, es precisamente mis líneas de investigación ahora en la academia, ¿no? Transparencia y recursos hídricos. Y me certifiqué porque en el Estado de México, solamente Ciudad de México y Estado de México son las únicas leyes que van a la vanguardia y te exigen que los titulares de las unidades de transparencia se certifiquen ante la SEP y hagan un examen de alrededor de 5 horas para demostrar sus conocimientos. Entonces lo logré, y pues aquí estoy. 5 horas. Así es. Ay, Así Dios. es. Es un Es examen. bastante, es teórico, práctico, práctico y casuístico. Pero la verdad te deja muchas enseñanzas, y el órgano garante que se llama INJOE, mis respetos, para la creación de esos programas, porque también te capacitan, ¿no? Y no nada más es ahí, estudia ahí, no, te capacitan. Y entonces, muy, muy interesante. Ok. Y doctora, queremos hablar de transparencia, pero ¿cómo sería para hablar de la transparencia? ¿Habría un origen? ¿Por dónde podemos empezar? Claro que sí. Bueno, yo creo que lo que platicábamos en la previa, ¿no? De esta charla. La transparencia es un vocablo que utilizamos muchísimo el mexicano, y el ciudadano, y la sociedad civil, y el mismo político, servidor público, pero no sabemos qué es lo que implica, ¿no? Uh-huh. En realidad, en materia jurídica, es el derecho al acceso a la información,
Es el derecho que tenemos todos los mexicanos y el ciudadano que vive en territorio nacional, que dice el artículo 6 de la Constitución, a que el servidor público ponga a su disposición la información que genera, ¿no? Y existe un principio que se llama el principio de máxima publicidad. Eso también platicábamos, que por regla general es toda información que es pública tiene que ser accesible sin limitantes. Después platicaremos de las limitantes que sí existen, pero se llama principio de máxima publicidad porque así lo debe de ver el funcionario público a la hora de resolver una petición o de transparentar las peticiones de oficio. ¿Cómo nace? En 1977, en la Constitución se inserta precisamente en este artículo 6 que el Estado mexicano asegurará los mecanismos para la información, para brindar información. Y pues fue un logro histórico para en ese tiempo el Parlamento minoritario de oposición. Nada más que las leyes secundarias nunca se realizaron hasta que llega el famoso gobierno del cambio de Vicente Fox en 2000. Era una de sus promesas de campaña. Él manda la iniciativa al Congreso. Hay que darle crédito también al Congreso del viejo régimen porque aceptaron por mayoría la creación del famoso IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Solamente que el IFAI pues era un órgano que dependía del Ejecutivo Federal. Entonces la crítica o la evolución en el derecho fue que posteriormente se crea como un organismo autónomo como el INE, en donde tiene su presupuesto propio, en donde no se debe a nadie, en donde los consejeros se nombran con un currículum y unos requisitos en donde los diputados deciden, ¿no? De acuerdo al perfil académico y profesional. Entonces, así es como nace en México y así es como se echa en marcha el derecho al acceso a la información y la transparencia. Ahora, platicábamos hace rato y te comentaba, bueno, la teoría es derecho al acceso a la información y la transparencia es la política pública. O sea, nosotros tenemos el derecho al acceso a la información y el gobierno a transparentar. Así es como teóricamente se denomina. Y bueno, retomando un poco, cuando se hace esta cuestión de que se hace un organismo autónomo, se crea un sistema, que era lo que platicamos, es el Sistema Nacional Anticorrupción. O sea, la transparencia forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción, que permeó en todas las leyes de nuestro país. Se reformaron 7 leyes, se creó una fiscalía que también se hizo autónoma, en donde el fiscal también tenía que cumplir con ciertos requisitos muy especializados y el Congreso lo elige. También el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya no depende del Poder Judicial, se hace un organismo autónomo. ¿Y todo por qué? Porque por eso me refiero a que es un sistema, para que no sean juez y parte y no sean influenciables, ¿no? Y todo esto permea. ¿En qué permea el Tribunal de Justicia Administrativa? Pues en las sanciones que tiene el servidor público por no transparentar. La Fiscalía, pues también se crea una unidad especializada de investigación de oficio de actos de corrupción que no existía, especial porque pues existía la ley, pero no existía. No había esa ventanilla para el ciudadano, esa facilidad, ¿no? Y se crea el sistema. Y entonces el sistema, ¿cómo funciona? Pues está el Sistema Nacional de Transparencia, que es un pilar. El otro pilar es el Sistema Nacional de Control Interno, que es la Auditoría Superior de la Federación, externo, y el control interno, que son los órganos internos de control. Y también lo forma un comité ciudadano de participación ciudadana, en donde son 3 o 4 integrantes, 5 integrantes de la sociedad civil, que también lo elige el Congreso Federal y se replica a nivel estatal, ¿no? Que se reeligen. Y obviamente pues el INAI, o el órgano garante de transparencia, ya sea ITAIP o Infoem, o como lo llamen, a nivel estatal, y la Fiscalía y
el sistema de archivos. ¿Por qué el sistema de archivos? Porque todo acto de todo servidor público se tiene que documentar. Y para la transparencia es fundamental que el servidor, y obligatorio que el servidor documente, porque es la manera en que él prueba lo que el ciudadano le peticiona, ¿no? Ok. Entonces así es. Que era de ahorita donde yo andaba confundida, ¿no? Sobre la declaración patrimonial de los servidores públicos. Yo ahorita andaba preguntando sobre el 3 de 3 y declaración patrimonial y no eran la misma cosa. Sí, no, puntualizamos un poquito en eso. El 3 de 3 forma parte del control interno. Es una declaración patrimonial en donde el servidor público, bueno, en sí el 3 de 3 tiene parte de esa declaración patrimonial del servidor público, porque te exige más, ¿no? Pero una parte de lo que se propuso del 3 de 3 ya se hace. Es el tema de la declaración patrimonial, que es la declaración de inicio cuando inicias en la administración pública local, municipal o federal, o bien en poder legislativo o poder judicial. Todos tienen las mismas obligaciones. Uh-huh. Y luego al año, generalmente por mayo, se empieza a hacer las declaraciones de modificación de tu patrimonio, en donde es los bienes inmuebles, bienes muebles, cuentas bancarias, deudas, y se va reflejando cómo el servidor público o se va enriqueciendo o no, o va adquiriendo. Y eso depende por eso se llama control interno, porque el órgano interno de control o contralorías son el enlace o son las que están obligadas a revisar. Y es la forma de coaccionar es la ley de responsabilidades de los servidores públicos, ¿no? Y es una legislación específica para esa cuestión, ¿no? Okay. Que parte de la declaración patrimonial era lo que decíamos, que es una información que no puede ser pública, ¿no? A ver, cuando eres servidor público, lo dice criterios de la Corte y lo dice artículos constitucionales, tú renuncias a cierta parte de tu privacidad porque recibes recurso público. Uh-huh. Pero no del todo, y los criterios de la Corte son los que te van a guiar. Entonces, en la declaración patrimonial, cuando te piden vía solicitud esa cuestión, y te lo piden a ti como dependencia de tal funcionario público, se da testada. ¿Qué quiere decir? Tiene elementos. Es un documento que tiene elementos confidenciales. Esos elementos confidenciales son datos personales, como por ejemplo el CURP o el RFC, que se puede hacer mal uso de ellos, y la Corte protege al servidor público en ese aspecto. Pero por ejemplo, si te piden recibos de nómina, tienes que forzosamente dar los recibos de nómina. ¿Por qué? Porque es el recurso público que estás recibiendo. Okay. Y bueno, entonces la declaración patrimonial, volviendo al tema, es un documento que te van a dar, no con toda la información, con parte de información, y no hay un parámetro fijo, porque depende de cada comité de transparencia y unidad de transparencia, de qué testan, qué eliminan para que no ponga en peligro al servidor público y que no. Okay. ¿Me explico? O sea, la transparencia es muy sui generis en ese sentido cuando entra la protección de los datos personales. Yo hace rato les decía, está el principio de máxima publicidad, pero uno de los grandes limitantes de ese principio son los datos personales, que son toda aquella información personal, patrimonial, de salud. Por ejemplo, si te piden unos análisis médicos, como en ese tiempo lo hicieron con Fox, de sus análisis psiquiátricos, la información es confidencial y nunca se dan si el ciudadano no quiere, porque es información que revela su salud, ¿no? Pero en cambio, si te piden un presupuesto, o sea, por ejemplo, un presupuesto de los análisis que se pagaron, si se pagaron con erario público, pues sí se puede transparentar la factura con la que se pagó, me explico, pero no el resultado. Ok, no podemos saber la enfermedad, pero sí sabemos. Exacto. ¿Qué fue lo que se compró para tratarlo? En caso de que se haya sido con recurso público. Ok, perfecto. Cuando antes, por decir, antes de la 4T, que se decía que muchos de los gastos del presidente corrían por el erario público y que había una partida para presidencia de la república. ¿No? Ahora mencionan que no, entonces pues yo creo que ya dicen que no hay partida. Pero en caso de que hay partida y se haya ejercido el recurso, sí.
Ah, ok. Sí. Ahí sí pudiéramos pedir la información de en qué fue lo que se gastó, por qué se gastó y todo, solamente sin meternos al tema. A la patología. Ah, ok, perfecto. ¿Me explico? Y hace rato en la previa de la entrevista platicábamos sobre información que puede ser reservada. Ujú. ¿Pudieras platicarnos un poquito sobre eso, por Claro. favor? Como volvemos al mismo tema, ¿no? Está el principio de máxima publicidad, uno de los limitantes es la información confidencial y la otra es la información reservada. La gran diferencia de la información confidencial con la información reservada es que la información reservada son solamente 5 años prorrogables, 5 años más, para que no se dé a conocer al ciudadano. Y la justificación del legislador de la Ley General de Transparencia en la exposición de motivos es que cause un daño mayor a la comunidad que el revelar esa información. Ahora, ¿cómo sabemos que es reservada? Hay 13 causales en la Ley General de Transparencia, en el artículo 113, en donde te dice cómo se puede reservar. Ahora, platicábamos el tema de que en estos días el presidente de la República mencionó que se iba a reservar por cuestión de seguridad nacional las actividades de Sedena y de la Marina. Ajá. En efecto, la fracción primera del artículo 113 te dice que se puede reservar información, las dependencias de la administración, los servidores públicos habilitados, como le hablamos en la praxis, los transparentólogos, los servidores públicos habilitados se pueden reservar por cuestiones de seguridad nacional, pero hay que justificar bien el menoscabo. O sea, en qué es lo que daña y el por qué y qué pasaría. A esto se le llama prueba de daño. Okay. Cuando un ciudadano hace la petición, por ejemplo, de los rondines de la Sedena o de la Guardia Nacional, inmediatamente los que traemos la praxis decimos, ¿sabes qué? Es reservada, artículo 1, y la prueba de daño ya son otros 8 rubros que te viene, que expliques el interés social, que expliques las consecuencias, que expliques los escenarios, que fundes y motives, y eso lo hace la dependencia a la que se le solicitó, y el Comité de Transparencia de la Dependencia lo aprueba. Y una vez aprobada esa prueba de daño se manda al ciudadano, el ciudadano tiene la oportunidad de recurrir ante el órgano garante, y el órgano garante entra al estudio de la prueba de daño y sesionan los comisionados que integran el órgano garante, me refiero a ITAIP, IFOEM o INAI, y entran al estudio si la prueba de daño está bien hecha o no, y qué es lo que se debe de transparentar y qué es lo que no, o si se deja así, y se le hace conocer al ciudadano. Todo esto lleva plazos, y la Ley General de Transparencia te pone plazos máximos. Hay estados como el Estado de México que los acorta, hay estados como Baja California que respetan los plazos, pero es un procedimiento seguido en forma de juicio, como decimos los abogados. O sea, es un procedimiento en donde presentas, das alegatos, agravios. O sea, es todo un procedimiento formal que la Ley de Transparencia lo que propicia es que sea por medios electrónicos. También, como lo comentábamos, es la única excepción y nos causa a nosotros como abogados mucho shock el hecho de que no acrediten la personalidad, porque puede ser anónimo o pueden ponerse un seudónimo como Mickey Mouse y no hay tema, tienes que seguir y no puedes irte por el lado de que no acreditan la personalidad porque se está protegiendo al ciudadano. Okay. Que de hecho también nos explicabas que en materia administrativa con las licitaciones, si estaban dando la licitación no se podía dar esa información. Ajá, ¿no? Correcto. Volvemos a la cuestión de la prueba de la información, reservada, que son las 13 causales. Una de ellas, la cuestión de la seguridad nacional, o que menoscabe un procedimiento seguido en forma de juicio que no haya causado sentencia o no haya culminado, o que afecte un proceso de licitación porque afectaría la imparcialidad del proceso. Por ejemplo, si te piden los presupuestos de los postores, pues puede ser uno de los postores y que pide el presupuesto para él bajar, ¿no? El precio. Y por lo mismo de que no acreditas tu persona, exacto, con un puede ser manipulable. Okay. O por ejemplo lo que platicábamos del caso Colosio, que no se reserva. Bueno, en ese tiempo todavía no existía, pero si nos trasladamos al tiempo y esa ley existiera, se pudiese justificar que porque no ha causado estado la sentencia y puede entorpecer el procedimiento judicial, ¿no? Okay. Y así hay una serie de causales, pero en la prueba de daño,
generalmente las pruebas de daño pues son alrededor de 20 hojas, en donde tienes que fundar y motivar y decirle al ciudadano el por qué. Sí, claro. Ok. Y doctora, ¿algo más que quisiera agregar ahorita para el tema de transparencia para el ciudadano? ¿Algún consejo que pudiera darle o algo? Sí, pues obviamente es un tema muy complejo, es un tema que a veces no se le da el crédito que tiene que darse porque dices, bueno, mucha gente, ay, bueno, es transparencia. No, sí está un poco más complicado de lo que en realidad parece que es. Pero es un contrapeso. Y estamos en un sistema democrático que ha sido una lucha histórica, y yo estoy totalmente de acuerdo con la cuestión de los organismos autónomos, porque siempre hay tendencias, siempre hay líneas, y creo que es una forma de evitar eso, y de evitar esas tendencias y esas líneas tan marcadas, y que no haya que no haya un organismo que sea juez y parte. Y a nosotros como ciudadanos nos da la certidumbre de que tenemos información real. Algo que me faltó agregar es el hecho de que en caso de que no quieran cumplir con las obligaciones de oficio o no quieran cumplir con la petición, pues hay varias maneras de hacerlo coercitivo, es decir, de obligar a los entes públicos a través de amonestaciones, extrañamientos públicos y hasta sanciones, y las no pueden ser cubiertas con recursos públicos. Entonces ahora ha adquirido muchos dientes la transparencia, y mucha gente de las dependencias tiene miedo de las solicitudes, y ahora sí el servidor público está obligado a ser más responsable, y te lo digo porque yo estuve desde ese lado, ¿no? O sea, a documentar. Antes que esperanzas que interesara mucho la cuestión de la Ley General de Archivos, porque también hay una manera de documentar, no nada más es así, ¿no? Entonces tiene que ser documentado conforme a la Ley General de Archivos, y es una lucha histórica en donde vamos muy bien, falta mucho por hacer, pero entre más enrolada esté la ciudadanía y la sociedad civil en este tema, creo que podremos ir avanzando. Información es poder. Sí, claro. Y invitarlos a experimentar, a meterse en los portales, a hacer las solicitudes. Bueno, seremos el dolor de cabeza de los gobernantes, pero estos ejercicios hacen que la gente sepa que sí hay obligaciones, que hay un límite a la impunidad. Claro. Y pues a las sociedades civiles, y qué bueno que nace de esta charla, esa cuestión de traducir un poco lo que se transparenta para el ciudadano común, que tiene otras cosas que hacer el día a día, que tiene que salir por el pan, y que pues leer 50 hojas y dedicarle tanto tiempo de estudio a lo mejor no es interesante, pero nosotros como sociedad civil organizada, pues hay un sector que sí podemos hacérselo comprensible, ¿no? Sí, claro. Más digerible, ¿no? Exactamente. Era lo que decíamos. Muy bien, pues muchas gracias, doctora, por esta plática. Próximamente vamos a tenerla en otra charla. Ya nos habló un poquito sobre el tema del agua. Luego esperen la otra entrevista. Y también esperemos tenerla en un foro que esperamos realizar, llevar a cabo en Construyendo Parlamento. Muchas gracias. Claro que sí, pues con mucho gusto. Muchas gracias a tu auditorio. Muchas gracias a la sociedad civil por la oportunidad. Y pues nos estamos viendo pronto. Estoy a sus órdenes en las redes sociales, a través de Construyamos Parlamento, con esta sinergia que estamos haciendo. Hasta luego, muchas gracias.